Vamos a hablar un poco ahora de la órbita y de la patología que le atañe. La órbita es una cavidad cerrada y solo tiene una apertura anterior. Tiene una forma piramidal y protege sobre todo al globo ocular de daños externos. Sin embargo, la órbita puede convertirse, esa protección de la órbita puede convertirse en un problema porque no da más de sí cuando hay algún crecimiento intraorbitario, pues puede comprimir estructuras oculares importantes y dar patología ocular seria. Vamos a hablar un poco de anatomía de la órbita y vamos a decir que el globo ocular está en una especie de colchón, que es la grasa orbitaria, que tiene gran importancia en la patología tiroidea de la órbita, y que la vascularización de la órbita, la vascularización arterial, va a estar a cargo de la arteria oftálmica, que como todos sabemos es la primera rama de la carótida interna y que va a acceder a la cavidad orbitaria por el agujero óptico, acompañando el nervio óptico. Va a dar sobre todo dos sistemas arteriales importantes, las ramas ciliares cortas, que se quedan detrás, y las ramas ciliares largas. Estas arterias ciliares largas van a acompañar a los músculos extraoculares. Esto es importante en la cirugía del estrabismo, sobre todo. Estas ramas ciliares largas y con su anastomosis de algunas ramas que vienen de las arterias ciliares cortas van a generar el círculo mayor y menor del iris. Por tanto, una sesión de estas ramas en una cirugía de estrabismo puede generar una gran isquemia ocular. Entonces, en ningún momento nunca se pueden tocar sobre todo los cuatro rectos. En ninguna cirugía se puede hacer. Y después otras estructuras que van a irrigar la arteria oftálmica van a ser los párpados, la glándula lagrimal, los senos desmoidales y, fundamental para nosotros, es la arteria central de la retina, que ya en el momento explicaremos cómo tiene lugar esa vascularización retiniana. Y la vascularización venosa de la órbita está a cargo de la vena orbitaria superior e inferior, que ambas van a drenar en el seno cavernoso. Y eso tiene una importancia sobre todo en la patología infecciosa de la órbita, porque es un acceso prácticamente directo al sistema nervioso central y puede tener consecuencias serias. Los nervios que entran a través de los agujeros de contacto entre la órbita y la cavidad craneal van a ser sobre todo cuatro. El nervio óptico, que como todos sabemos va a recoger toda la sensibilidad retiniana. El tercer par craneal, que va a inervar los músculos extraoculares, excepto el recto lateral, que lo va a inervar el sexto par craneal, y el oblicuo superior, que lo va a inervar el cuarto par craneal, y también van a entrar el nervio lagrimal, el nasal y el frontal, que son ramas del quinto par craneal. El exoftalmo tiene que ir acompañada de una adecuada exploración de la agudeza visual por el compromiso del nervio óptico y de las estructuras retinianas. Y el enoftalmos es un globo todo lo contrario. Hacia atrás puede ser normalmente por una degeneración gracias senil, por eso tenemos el aspecto cadavérico de las personas muy mayores. Puede ser también porque hay una fractura del suelo y por tanto el globo ocular se desplaza hacia abajo. Allí habría que valorar muy bien los movimientos oculares extrínsecos y por tanto darnos cuenta si esta fractura tiene un atrapamiento del músculo, casi siempre del recto inferior, y si hay una fractura de la pared medial, sobre todo a nivel etmoidal, que es la lámina papirácea, que es una lámina muy fina y por tanto puede haber atrapamiento del recto medial. La patología casi más frecuente que nos encontramos en cuanto a estas estructuras que les había comentado y que se presenta con exoftalmo es la oftalmopatía tiroidea. Es la causa más frecuente de exoftalmos, tanto único como bilateral, y esto es importante, es frecuente que lo pregunten.
puede presentarse en patología tiroidea orbitaria, tanto en pacientes hipotiroideos, hipertiroideos como eutiroideos y controlados. La enfermedad más típica es la enfermedad de Graves-Basedow, que ya saben que es una alteración autoinmune con infiltración de la grasa periorbitaria y de los músculos perioculares. Es una alteración genética, hay alteraciones de la inmunidad que atacan a los tejidos orbitarios y esa inflamación va a generar una presión posterior del contenido orbitario y por tanto un esoftalmos. Esto, como es una entidad inflamatoria, puede generar a la larga fibrosis y retracción y alteraciones de la motilidad. O sea, puede generar estrabismos, limitaciones en la motilidad extrínseca. La oftalmopatía tiroidea es una entidad que, como ya les dije, es bastante frecuente y por tanto es importante saber las características principales de esta entidad. Es una enfermedad inflamatoria que genera aumento del contenido orbitario y por tanto esoftalmos. Es el signo más frecuente y marcado. Debido a esa compresión del contenido orbitario, en la conjuntiva puede haber hiperemia, quemosis conjuntival. El nervio óptico se puede ver afectado por compresión y puede haber una disminución de la agudeza visual y una neuritis óptica por compresión. Los párpados van a estar retraídos, fundamentalmente el párpado superior. Se va a mostrar la esclera, que normalmente no debe verse en condiciones fisiológicas, es lo que llamamos el scleral show, que es una exposición del esclera por encima del limbo, que es el signo del Dalrymple. Puede haber hiperpigmentación palpebral y disminución del parpadeo, que es el signo de Stelwall. Y hablando un poco de la oftalmopatía tiroidea, vamos a decir que hay dos grandes entidades, por así decirlo, la tirotóxica y la maligna. En la tirotóxica hay un claro aumento de la producción de las hormonas tiroideas y por tanto el tiroide va a estar hipertrofiado, va a haber un aumento claro de las hormonas tiroideas y una disminución de la TSH bastante marcada. Y en la maligna puede haber un hipotiroidismo incluso o puede estar el paciente eutiroideo. Cuando hacemos presión sobre el globo ocular en una tirotóxica, podemos reducir, deprimir el globo ocular. Sin embargo, en la maligna esto no ocurre. Es un ojo prácticamente imposible de reducir. Y en la tirotóxica generalmente no hay compresión del nervio óptico y no hay fibrosis muscular, y en la maligna sí. Entonces es importante diferenciarlo entre uno y el otro porque nos pueden poner en una pregunta perfectamente el cuadro clínico de uno y la otra. Y lo otro importante es que en la motilidad ocular, en una enfermedad tirotóxica, generalmente no se ve afectado o es mínima la afectación, y en la maligna sí hay gran afectación, sobre todo del recto medial y del recto inferior. El diagnóstico. Pues el diagnóstico de la enfermedad tiroidea, como sabemos, de endocrino. Es un diagnóstico clínico, con todos los signos que habíamos dicho. La analítica, por supuesto, TSH y hormonas tiroideas. Y el TAC para ver el engrosamiento de los músculos oculares extrínsecos y la infiltración de la grasa orbitaria. Y el tratamiento, se usa un tratamiento escalonado, que casi siempre empezamos con corticoides sistémicos y posteriormente vamos avanzando un escalón más si no hay respuesta al tratamiento. Puede ser inmunosupresores, radioterapia orbitaria y toxina botulínica, sobre todo para tratar el elevador del párpado superior, que como ya dijimos está generalmente muy retraído y hace que se vea el scleral show que les decía. Y lo otro es una cirugía. Las técnicas quirúrgicas que hacemos generalmente es de descompresión. Rompemos una de las paredes de la órbita para que ese músculo hipertrofiado y esa grasa hipertrofiada se hernie generalmente hacia la cavidad nasal, y posteriormente hacemos cirugía del estrabismo y cirugía de la retracción palpebral. Desde luego, como hay tanta retracción palpebral, va a haber también alteraciones de la superficie ocular y ponemos lágrimas artificiales para intentar que sea mínima.
Y ahora vamos a hablar un poco de la patología ya no inmune, sino de la patología infecciosa, de la patología inflamatoria aguda de la órbita. Y es importante porque es frecuente y porque también nos las pueden preguntar porque es muy fácil diferenciarla, pero hay que tener los conceptos bien claros. Y tenemos dos grandes grupos, la celulitis presectal y la celulitis orbitaria, en el cual, sobre todo, hay que tener la idea de que una celulitis presectal es un cuadro, si pudiéramos decirle, light. Sin embargo, la celulitis orbitaria es un cuadro urgente y puede ser bastante serio por las consecuencias, porque es ya un paso hacia dentro del septo y por tanto hay gran riesgo de infección del sistema nervioso central. La celulitis presectal, en la celulitis presectal no hay una disminución de la agudeza visual y no hay alteraciones de la motilidad ocular, está totalmente normal. Y la afectación es más bien del tejido celular subcutáneo. Hay gran edema palpebral, puede haber hiperemia, puede haber calor, rubor, los signos de la inflamación. Sin embargo, una celulitis orbitaria sí ya hay un compromiso ya de la cavidad en sí. Por tanto, puede haber una disminución de la agudeza visual por una tracción o una compresión del nervio óptico. Es la causa más frecuente de oftalmos en la infancia y eso es importante. Y es un cuadro, desde luego, ya les dije, más grave. El tratamiento de una celulitis presectal son antibióticos orales, antiinflamatorios por vía oral también y vigilancia, porque una entidad se puede convertir en la otra. Y si ya es una celulitis orbitaria, necesita ingreso del paciente y antibiótico-terapia intravenosa. Y como les dije, la patología de la órbita, como es una patología muy cercana al sistema nervioso central, puede complicarse y puede complicarse en forma de tromboflebitis. Y esta infección que era preseptal se ha convertido en una infección, una celulitis orbitaria, y ya estos gérmenes ya se han sembrado en el seno cavernoso. Y tiene grandes consecuencias porque es un espacio muy pequeño por el cual pasan muchas estructuras y por tanto tiene que tener un tratamiento muy agresivo. Es una complicación muy grave, generalmente provienen de infecciones no orbitarias sino de dentarias, de forúnculos faciales, y generalmente hay un esoftalmo súbito, un edema palpebral, una parálisis del tercero, del sexto, y una gran quémosis, dolor y mal estado general y fiebre. Es una infección importante y por tanto requiere ingreso en una antibiótico-terapia intravenosa, precoz y cultivo desde luego. Sin embargo, otra de las patologías que no es de índole infeccioso pero no menos importante es la fístula del seno cavernoso, en el cual hay una ruptura de este seno y por tanto una comunicación entre la arteria carótida y el seno cavernoso, y la podemos clasificar en si es de alto grado, cuando esta comunicación es muy grande, o si es de bajo grado. Es una fístula, por tanto el débito aquí es importante. Puede dar un esoftalmo pulsátil porque el seno cavernoso le está llegando sangre arterial y por tanto va a ser un pulso arterial, y los vasos epiesclerales se van a ver muy congestivos. Se llama el signo de la cabeza de medusa, porque es una especie de araña vascular alrededor de todo el globo ocular, porque las venas porticosas del globo ocular se llenan de sangre por esa presión arterial a nivel de un seno venoso como es el seno cavernoso. Y la resolución, si es una fístula de bajo débito, pues es espontánea, tiende a cerrarse. Sin embargo, a veces en las fístulas de alto grado pues necesita intervención neuroquirúrgica. El diagnóstico diferencial de estas tres entidades pues lo podemos ver en esta tabla. Yo creo que habría que insistir en la repercusión general y un poco el dolor a la presión, que es muy importante en la celulitis orbitaria y en la preseptal no, y que hay un gran dolor en la motilidad ocular, en la orbitaria y en la trombosis del seno cavernoso. Y bueno, el dato
casi característico de la trombosis del seno cavernoso. Lo que más se expone es la cabeza de Medusa que les decía, que generalmente no pasa en la celulitis orbitaria. Aunque no viene en el cuadro, pues es importante, casi siempre lo describen así. Es una dilatación muy grande de las venas vorticosas y es pulsátil por la comunicación arteriovenosa entre las dos estructuras. Bueno, hablando un poco de la patología tumoral de la órbita, se repite lo que decíamos en párpados, que la patología benigna es la patología más frecuente. Sin embargo, está claro que no deja de haber patología maligna. Y sobre todo, la patología maligna va a ser el rhabdomyosarcoma, o sea, un tumor de músculo estriado, sobre todo afectando a los músculos extraoculares, y también infiltración de linfoma. Y en la patología benigna, pues el hemangioma capilar y el hemangioma cavernoso. Distinguir que en el niño, los tumores más frecuentes en una edad y en la otra. En el niño van a ser, como vemos en la tabla, el hemangioma capilar bastante frecuente y el rhabdomyosarcoma, y la metástasis más frecuente en el niño va a ser el neuroblastoma. Sin embargo, en el adulto, el benigno va a ser el hemangioma cavernoso, la metástasis más frecuente va a ser cáncer de mama y de pulmón, y el maligno más frecuente es la infiltración linfomatosa de los tejidos orbitarios.